¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. También gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las de La Pantera. Estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, Templo de la Libertad, así reconocido internacionalmente, queridos amigos. Y bueno, pues de la mano, como todos los días, del maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. Hola, Celeste. Y el privilegio de estar con un académico de primer nivel, un médico, un politólogo que fue galardonado precisamente en el marco de este certamen nacional e internacional de periodismo por la documentación que él va actualizando año con año sobre geopolítica mundial en el siglo XXI. El doctor Raúl Villegas Dávalos, le agradecemos enormemente, doctor querido. Es un honor estar con ustedes. Un privilegio estar con un personaje del que ya no sabe cuánto tiempo tenemos detrás de él y que nos acompañe porque va a hablar sobre geopolítica, pero también posteriormente nos charlará de tantas cosas en las que él es un hombre de ciencia. Ya platicaremos con él de otros temas, pero aquí es fundamental y le agradecemos enormemente su compañía. Doctor, ¿qué nos puede compartir por este escándalo diplomático que acaba de suceder, que está sucediendo, que sigue desdoblándose, de la expulsión de diplomáticos pues rusos de diferentes países? Jorge, no sé qué más quieras agregar ahorita para la introducción también. Gracias, Celeste. Mira, diría lo siguiente, que el asunto de la expulsión en masa de diplomáticos rusos no es algo que esté lejos de nosotros, porque finalmente lo que le incida, lo que le afecte a Rusia y a otras potencias como a China o a Estados Unidos o Gran Bretaña, derivará tarde que temprano en un conflicto, no sé, tal vez comercial, tal vez bélico, ya el doctor nos dirá, pero esa repercusión, la reverberación de esa repercusión va a llegar a México tarde que temprano. Y yo quisiera agregar algo más, querido Jorge, amigos, doctor entrañable. Esto, independientemente de la repercusión política, económica y en todos los ámbitos, y que es una acción que tendrá efectos multidimensionales, yo quisiera agregar otro más, que es el de la ética. Esto es un golpe contra la ética, contra el deber ser. Es un ejercicio de mentiras. Aquí recordemos precisamente cuál ha sido la historia de, no me gusta a mí utilizar la palabra países, porque son grupos económicos que utilizan banderas y utilizan religiones. Pero sin embargo es importante que este grupo predominante de Gran Bretaña, de Francia básicamente, no de toda Europa, pero básicamente en estos dos países, podremos dar seguimiento, sobre todo Gran Bretaña, a la cultura de colonización que tienen, a la manera de colonizar que han tenido a lo largo de la historia, de la visión que se tiene de un supuesto derecho y supremacía a dominar el mundo. No obstante, y que no se nos olvide, hay muchas personas que ubican e identifican Estados Unidos, pero básicamente las cúpulas económicas, las raíces, digamos, de los grandes bancos, y digámosles grandes por la capacidad de recursos económicos, no por las acciones que emprenden, no quiero generalizar, pero esos grandes bancos que tienen a la debacle al mundo y que han sido y son el origen de imposiciones económicas que están depredando al mundo, que han depredado al mundo y que han utilizado a la mentira como un arma no convencional, que no se nos olvide. Entonces, ¿qué estamos presenciando? ¿Qué teatro estamos presenciando? ¿Qué países se prestan a eso? Porque el origen, y es lo que nos va a compartir el doctor, el origen, por ejemplo, de esta supuesta expulsión es un teatro, un caso doloroso, porque todo acto de violencia es doloroso, que utilizan, y yo diría y dejaría entre comillas,
y también con signos de interrogación, quién lo creó, quién lo provocó y quién se beneficia de todo esto, precisamente del envenenamiento de un exespía ruso y de su hija. Doctor querido, ¿qué nos puede compartir? Y mil gracias y felicitaciones por su libro, por este documento y por otros más que usted tiene, independientemente de que hablar un día del currículum del doctor, del bagaje de conocimiento que tiene, va a ser interesantísimo, porque además de ser doctor, porque tiene doctorados, tiene 6 doctorados. 3, nada más. Nada más 3. Bueno, me lo dejó a la mitad. A ver, doctor querido. Bueno, esto que estamos viendo, comparte, que es el envenenamiento de Sergei Skripal, un agente doble, tanto trabaja para Rusia desde que fue Unión Soviética como para las potencias occidentales. Este es un incidente que ha servido de pretexto para un escalamiento de la confrontación entre países, particularmente Gran Bretaña y Estados Unidos, y algunos otros países europeos que se encuentran en este momento con serios problemas económicos. Parece que el fondo todavía más trascendental de este conflicto, y otros que se ven en puerta, es el final de un ciclo. Estamos en presencia del final de un ciclo histórico que empezó a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando la entonces primer potencia mundial, que era Gran Bretaña, cede ya finalmente su lugar, no puede mantener esa posición de hegemonía y de dominio colonial de tantos otros países, y deja que Estados Unidos a partir de ese momento lleve la conducción de los procesos económicos y políticos a nivel mundial que le aseguren la hegemonía en el mundo capitalista. En ese momento pues vivíamos todavía una situación de bipolaridad, 2 grandes no potencias, bloques de potencias, la URSS y todos los países que eran satélites de la URSS, China por otro lado, Vietnam, en fin, el proceso de cambio se había extendido hasta Cuba y llega a tocar las puertas de Nicaragua, El Salvador, etc. Pero pues esta situación cambió radicalmente con el derrumbe de la Unión Soviética, la transformación en la modificación, la orientación económica y política de China, que se convierte en una nación no solo capitalista, sino imperialista. Y por lo tanto, pues el abandono del mundo socialista, lo que fue el mundo socialista, que ha quedado reducido a pequeños bastiones, probablemente Corea del Norte, Cuba, que está en un proceso de recuperación económica y de restauración capitalista. Entonces, bueno, estamos al final de un largo ciclo histórico. Lo que fue la bipolaridad se transformó un periodo corto en unipolaridad, el dominio indiscutible de Estados Unidos y el mundo capitalista, para llegar a partir de este siglo a una situación de multipolaridad. Surgen nuevos países, nuevos bloques de potencias y lo más importante de todo, la ya indiscutible decadencia política, económica, cultural, hegemónica de los Estados Unidos, y por lo tanto una situación de confrontación que se ha ido extendiendo a todos los campos de la actividad humana y que probablemente nos está anunciando, hay muchos signos que lo indican, nos está anunciando que el fin del imperio norteamericano está acercándose, y por lo tanto la confrontación empieza entre bloques de potencias que disputan esa situación de privilegio que tuvo Estados Unidos. Esto probablemente nos acerca a una confrontación militar, económica y de todo, política, de todo tipo. Y entonces lo que estamos presenciando pues son simplemente los prolegómenos, los inicios de lo que puede ser una aceleración de la confrontación, que no sabemos a dónde puede terminar, pero en los últimos 1500 años ha terminado en la guerra severa. Con esto que nos dice el doctor Raúl Villegas,
queremos decir esto, amigos, también, y tener sobre la mesa, maestro Jorge, y lo hemos repetido, todo es multidimensional, y más aún también hacia adentro de los Estados Unidos. Lo reiteramos, lo hemos dicho muchas veces, es reiterar, aquí también hacia adentro de Estados Unidos se dan grupos de choque económicos, obviamente, y con esta irrupción del grupo económico de Donald Trump, que va en contra de los neoconservadores. Es una visión diferente, es una visión nacionalista y es una visión de un grupo económico diferente. Entonces, en estos momentos precisamente confluye otro ingrediente como es este, y que da un análisis también que se tiene que llevar muy puntual, maestro Jorge Santa Cruz. Así es. Porque no es bloque, no es Estados Unidos contra esto, contra el otro. De entrada, como bien lo dijo el doctor Raúl Villegas, son grupos económicos, son grandes grupos económicos que representan, o por las razones que fueren, dicen representar a países, pero realmente lo que representan son básicamente la mayoría de ellos, no todos, sus propios intereses de grupo. Entonces, en este contexto, no olvidemos que en Estados Unidos hay un choque, hay una revolución interna en la cual han tratado y están tratando de doblegar a Donald Trump, precisamente el grupo de los neoconservadores, que son los que tienen todos estos grandes medios, amarres, y digo medios porque son instrumentos, muchos de ellos, más que medios de comunicación, son instrumentos de dominio, y bueno, desinforman, hay mucho de lo que sucede, y yo creo que prácticamente esta expulsión y todo esto tiene por objetivo la mentalidad de todos nosotros. Ese es el objetivo, ver qué pensemos, qué percepciones tenemos, para poder después hacer algún otro planteamiento de escalada, como dice el doctor Jorge, querido. Totalmente de acuerdo, Celeste. Si me lo permites, después del corte, retomaré algunos conceptos de Thierry Meyssan, el director de Red Voltaire, en un artículo que publicó en Red Voltaire y que fue sintetizado por Voces del Periodista. Me parece que va muy a tono con lo que se está platicando en la mesa. Exactamente. Por cierto, les recuerdo www.vocesdelperiodista.mx, y no se les olvide hashtag Voces del Periodista. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, y también gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y a las de La Pantera. Recuerden que hashtag Voces del Periodista. Y bueno, pues en esta plática extraordinaria que estamos teniendo y que se va a ampliar todavía más, afortunadamente, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora, con el doctor Raúl Villegas Dávalos. Él es recientemente reconocido precisamente con Premio Nacional de Periodismo por su capacidad, su análisis de geopolítica mundial, y por un compendio que va actualizando él constantemente, Geopolítica Mundial en el siglo XXI. Con este tema y con las diferentes lecturas, ya ven, amigos, que luego nos dicen aquí está el malo, aquí está el bueno, así hay que seguir, aquí hay que seguir, y dónde está la ética. Por ejemplo, hoy en una nota que me llama muchísimo la atención, precisamente en Malasia, fíjense cómo nos manipulan, queridos amigos, qué manera de manipularnos. En Malasia dicen que se va a causar una pena, precisamente el que difunda mentiras, el que replique mentiras, y uno dice, bueno, a simple vista, como todo ya, doctor, no tiene una sola dimensión, los análisis y todo. ¿Quién va a decir que es una mentira en este contexto en el que nos han metido? Y entonces, por ejemplo, aquí dicen ellos, perdónenme, y quiero tocarlo, Malasia propone castigar con hasta 10 años de cárcel la difusión de noticias falsas. El gobierno malasio presentó este lunes el proyecto de ley que contempla penas de cárcel, una multa o ambas por publicar fake news. Y uno dice, bueno, es lógico, porque debería de ser, sobre todo que los políticos, porque una cosa es la equivocación y otra cosa es la mentira. La mentira es premeditada, la mentira es deliberada.
Entonces, una cosa es estar desinformado o equivocado y otra cosa es mentir. Entonces aquí uno diría, bueno, pues sobre qué medios te vas a ir, qué exigencia vas a poner, pero sobre todo también a qué falta de explicación de los políticos te vas a ir. ¿Dónde está la información o la falta de información? Parece que es otro asunto, pero tiene que ver con lo que está sucediendo precisamente en Rusia, con la expulsión de los diplomáticos, porque todo es una manipulación, o mucho de lo que sucede es una manipulación, precisamente un teatro y un escenario probablemente previo a una guerra, porque están los señores de la guerra, los vampiros que viven de la sangre, que no quieren irse si no sucede esto. Entonces aquí, por ejemplo, el gobierno malasio publica una fotografía en la cual están personas en el metro o en un transporte, se ve, tuiteando, porque cada uno está con su aparatito, ¿no? Con su celular, y se les ven las naricitas de Pinocho, menos a uno que está dormido. Entonces dice uno, bueno, en estos y a estos personas, o sea, sí, al claro, público, a ustedes y a nosotros son a los que pretenden multar. ¿A qué voy? Aquí la comunicación que incomunica es el arma no convencional más poderosa que utilizan ¿quiénes? Los poderosos. En este cartel que le digo, que cartel que se ven a ciudadanos como mentirosos, bueno, ¿qué harán con quienes verdaderamente originan las fake news? Los políticos o gran parte de los políticos en diferentes partes del mundo ya tienen un ejército de personas para lanzar campañas contra campañas, no solamente para votación, para cualquier información, porque se están haciendo de recursos del mundo. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, queridos amigos, con todo esto, y es un tema que liga perfectamente con lo que está pasando el día de hoy. Maestro Jorge Santa Cruz, lo que nos comentabas y lo que publicas en Voces Diario el día de hoy. Sí, como no, muchísimas gracias, Celeste. El planteamiento es el siguiente, los datos fueron tomados de un artículo de Thierry Meyssan. El artículo está en redvoltaire.net.org y se sintetizó en vocesdelperiodista.mx. En efecto, estamos viviendo el fin del imperio norteamericano. Esto está a la vista de todos. Ahora, ¿cómo explica Thierry Meyssan esto? De la siguiente manera. Ante el espacio vacío dejado por Estados Unidos, la corona británica pretende recuperar influencia, esa influencia que perdió a finales de la Segunda Guerra Mundial. Bien, cuando se suscita el choque en el año 2007, según Thierry Meyssan, en ese año la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, el presidente ruso Vladimir Putin señaló que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, o sea, el brazo armado de los neoconservadores, era antidemocrática. El antecedente queda en 2007 y 10 años después, con la salida de los neocons del poder en la Casa Blanca, con la llegada de Trump, la primera ministra de la Gran Bretaña, Theresa May, anuncia el proyecto de Global Britain, o sea, la Bretaña, Gran Bretaña global. Esto fue por ahí de noviembre del año pasado. Bueno, el 18, espero no fallar en las fechas, pero seguramente, no, el 22 de enero de este año, el jefe, el jefe de Estado Mayor de Su Majestad, bueno, de la reina, anunció que la Gran Bretaña
se disponía a hacer la guerra ¿contra quién creen ustedes? Contra Rusia. Eso fue el 22 de enero de este año. Nick Carter, si no me equivoco, es el jefe del Estado Mayor del Ejército de la Gran Bretaña. Celeste, doctor. 9 días después, la primera ministra Theresa May llega a Pekín, a China, y en sus portafolios lleva 2 propósitos muy importantes. Uno, enemistar a China de Rusia. Y número 2, que China acceda a dejar bajo control británico las nuevas rutas comerciales conocidas como la nueva ruta de la seda. No cuentan con la sabiduría, perdón que interrumpa, pero no cuentan con que hay quien analiza las cosas y con que hay historia. No todos están tan dispuestos como han estado los políticos neoliberales. Totalmente. Y obvio, es obvio, perdón. No, está perfecto. ¿Y qué creen ustedes que le dice el presidente Xi Jinping a la primera ministra Theresa May? Le dice, mantendremos los vínculos con Rusia y China conservará el control de sus rutas comerciales. Se regresa la señora May con su portafolio, sí firmaron acuerdos, en fin, pero en lo estratégico no avanzó. Y entonces, el 4 de marzo pasado, de repente aparecen envenenados el ex agente doble Sergei Skripal y su hija Yulia, el ex agente de 66 años y Yulia de 33. Gran Bretaña, que ya había manifestado su intención de una Gran Bretaña global en noviembre del 2017, y que el jefe del Estado Mayor del Ejército dijo que se preparaba la guerra contra Rusia, Gran Bretaña de pronto, así, rapidísimo, dice, envenenaron a Krispal y a su hija, expulsa a 23 ciudadanos. Tal parece. Putin le dice, oye, dame las pruebas. Es que es un elemento agente ruso que ustedes inventaron. Sí, nosotros lo inventamos, pero seguramente, nosotros no lo usamos. Y si nosotros no lo usamos... Maestro Jorge Santa Cruz, excelente resumen. Y en este caso, fíjense que qué claro va quedando todo, amigos. Hay un principio básico. ¿Quién sale beneficiado de las cosas? O sea, que hay otro elemento que sería ese elemental y salta a la vista. ¿Quién se beneficia? Pero además de esto, ¿qué ganaría Rusia con hacer algo tan evidente? ¿Qué gana y qué pierde Rusia? ¿Qué gana y qué pierde Gran Bretaña? Pues es obvio. Y por otra parte, también, ¿qué puede funcionarle o representarle de peligro un ex espía que ya no estaba en funciones, digamos? Que no tenía información estratégica, pues más que ser utilizado por intereses oscuros. ¿Ustedes qué opinan? ¿Usted qué nos puede compartir, doctor? Por supuesto, le cayó a Theresa May como anillo al dedo, que en ese momento el asesinato de un espía que trabajó tanto para Gran Bretaña, Estados Unidos, como para la ex Unión Soviética y ahora para Rusia, fue un señor que ya estaba prácticamente retirado, que ya no tenía mayor utilidad, ni siquiera fue un caso de espionaje que hubieran descubierto, un escándalo, no, simplemente fue un pretexto, con además un gas nervioso que también fabrica Gran Bretaña en sus arsenales de armas químicas, existe este gas. Entonces, pues, fue una provocación, un pretexto para darle una vuelta más a la tuerca de la agresión diplomática y posteriormente militar. Y yo creo que es válido pensar que Gran Bretaña quiere recuperar, si no la hegemonía mundial, porque ya pasó ese tiempo, ya sus empresas son de tercera, quinta categoría, lo único que le queda a Gran Bretaña son sus grandes bancos, el capital financiero, pero ya todo lo demás, manufacturas o tecnología de punta, está muy rezagada. Ya hay muchos países que están adelante de ellos,
ante esta situación desesperante está buscando tensar más la situación y preparar una guerra, que eso sí conviene mucho al aparato militar, industrial, de comunicación y financiero mundial, que vive pues precisamente de hacer guerras y de vender armamento. Exactamente, pues estamos en ese paradigma, queridos amigos, y vean la estatura de las ambiciones de quienes a toda costa creen que lo más importante es el dinero y no la vida. Aquí ahora sí que hay que estar alerta, nos damos cuenta también de que viene unas circunstancias de que ya están las monedas virtuales, y ya hay otra cuestión, ahí viene un cambio también para lo que son los bancos, y entonces aumenta, como dice el doctor Raúl Villegas, la preocupación. Y nosotros, mientras tanto, no mordamos el anzuelo. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, Templo de la Libertad, así reconocido. Gracias por estar en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, el Gran Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, por supuesto en las redes #Voces del Periodista. Y bueno, el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y su servidora, estamos compartiendo esta charla estupenda con el doctor Raúl Villegas Dávalos. Él es autor de varias obras, pero en este caso reconocida Geopolítica Mundial en el siglo XXI, que viene de otros análisis que ha hecho y que ha ido él actualizando. Realmente lectura estupenda y que muchos recomendamos. Doctor querido, usted nos habla de una serie de circunstancias que van empujando, que quieren empujar a como dé lugar, inventando, valiéndose de artimañas espantosas como la posible desaparición de alguien, el envenenamiento de personas, de niños, como lo han hecho en Siria. O sea, no importa nada con tal de no perder un estatus de poder. No quiere decir que se vayan a quedar muertos de hambre, que estén muy malos, que vayan a perder cosas y que sea gente que tenga falta de recursos. No, son riquezas inmensas que aunque pasara lo que pasara no necesitarían más, ni él ni sus descendientes ni hasta sus chosnos, o sea, no necesitarían, porque son multimillonarios, pero enfermos de poder y creyendo que haciendo guerras van a ganar dinero, y nos venden o le venden a la gente el decir que si no se hace la guerra, pues que hay que activar la economía. ¿A quién con 2 dedos de frente le cabe que vale más activar la economía que una vida, la que sea? Doctor querido, ¿estaremos en este escenario con estos entes inconscientes empujando al mundo a la guerra? Todo parece indicarlo. Inclusive todas las maniobras, la visión estratégica de largo plazo que tiene tanto el gobierno norteamericano como el llamado complejo industrial militar, que se ha extendido ahora a los medios de comunicación de manera orgánica y al capital financiero. Sector de la economía mundial es tan poderoso que desde el término de la Segunda Guerra Mundial, ya lo decía el presidente Dwight David Eisenhower, decía, se ha creado un poder financiero y político tan grande que yo mismo me siento angustiado y anonadado, era el término que usó, ante el poder de este poder militar y la capacidad que tiene para manipular la política exterior de los Estados Unidos. Y eso lo decía un general de 5 estrellas, presidente de la República, que acababa de salir triunfador de la Segunda Guerra Mundial. Pues es porque, en efecto, algo había, ¿no? Algo había, pero de esa época a la actualidad ha crecido enormemente. Si hablamos de que creció 1000 veces el poderío de este grupo, de este complejo industrial, probablemente nos quedáramos cortos. Ellos están presionando hacia la guerra, ellos ven la posibilidad de una nueva guerra donde salgan triunfadores.
y donde se Aquí pueda nadie saldría. restablecer nuevamente el poder hegemónico de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Bueno, y en ese sentido han sido congruentes. El mundo entero lo han dividido en 5 grandes zonas, donde están los comandos norte, sur, de África, de Oceanía, y donde actúan pues las cerca de 600 bases militares que tienen los Estados Unidos en todo el mundo. Así es de que esto, y por otro lado, la desclasificación que han hecho del armamento nuclear, de lo que se consideraba armas nucleares estratégicas, que fueron objeto de impugnación en múltiples tratados diplomáticos. Hay un tratado de Tlatelolco que prohíbe el uso de armas atómicas en América Latina, pero lo mismo sucedió en todo el mundo. Bueno, pues ahora hay una desclasificación. Las armas atómicas llamadas mini nukes, que tienen entre 1/3 y el doble de la potencia de las que se emplearon en Japón, en Nagasaki y en Hiroshima. Bueno, es un poderío importante. Estas han sido desclasificadas como armamento nuclear y ha pasado a ser armamento convencional del ejército de los Estados Unidos, con además otro agregado, la posibilidad de que puedan ser empleadas a discreción, de acuerdo con la necesidad o la conveniencia táctica, por los comandantes de cualquiera de las 5 zonas militares en que ha sido dividido el mundo y donde está actuando, por lo tanto, el Pentágono norteamericano. Así es de que si un comandante regional considera que es necesario el empleo de estas armas, tiene plenas facultades para hacerlo. Esto nos acerca de una manera muy importante hacia una confrontación militar total con el uso de armas no solamente nucleares, hay muchas más, las armas que ahora están usando, electromagnéticas, el clima, las armas químicas, biológicas, etc. Y de alguna manera, amigos, recordemos cómo estas mini nukes eran tan promovidas y tan prometidas, casi como algo necesario por Hillary Clinton, que es el otro grupo, que es este grupo de los neoconservadores. Recordamos estas mini nukes que les ponen deliberadamente, y cómo utilizan el lenguaje: mini nukes, no hacen nada, son inocuas, no pasa nada. Y luego contratan a científicos para que no creamos en la palabra de que porque lo dijo un científico, contratan a científicos para que dicen que no pasa nada, que se van al fondo de la tierra y que no pasa absolutamente nada. Si no pasa nada, ¿para qué las hacen? Esto es verdaderamente vergonzoso. Y de alguna u otra manera, con todo esto se trata de justificar una confrontación con Rusia, y que es realmente terrible, ¿no? Y están subestimando a Rusia, que no se les olvide qué pasó en la Segunda Guerra Mundial y quién ganó verdaderamente la Segunda Guerra Mundial, al menos en la cuestión, por ejemplo, con el nazismo, quien verdaderamente obtuvo el triunfo fueron los rusos. Entonces, piensan que pueden hacer cosas y que nadie va a responder. No hay un mundo de repuesto, queridos amigos. Jorge. Sí, Celeste. Empezamos el programa de hoy con la expulsión en masa de diplomáticos de Rusia. Y esto no es más que la misma estrategia de la provocación que ha distinguido a los anglosajones, tanto a la Gran Bretaña como a los Estados Unidos. Le están apostando a un desquiciamiento por parte de Rusia, a que Rusia responda a estas provocaciones y entonces los agresores se manifiesten o se digan víctimas. Eso por un lado, pero por el otro, muy breve. Celeste, como Theresa May fracasó en su intento por subordinar la nueva ruta de la seda china, entonces muy probablemente los poderes anglosajones empiecen a provocar conflictos regionales a lo largo y ancho de esta ruta de la seda.
provocando a China, amén de una guerra comercial. Exactamente, y que no se nos olvide, queridos amigos, que precisamente de la Carta de Principios de Estados Unidos ellos no pueden iniciar una guerra. Es un texto totalmente pacifista. Entonces, solamente se pueden defender. Entonces, se la han vivido creando provocaciones para justificar invasiones. Entonces, que no se nos olvide que son escenarios de guerra, la mayor parte de ellos y desde hace años creados, pero que se han ido sofisticando, precisamente con los elementos de la comunicación, pero pasa que ahora los elementos de esta comunicación también somos nosotros. Ya tenemos este aparatito y entonces se van y nos van haciendo creer circunstancias que creamos y que sirvamos como una especie de bala, ¿no? Porque cada quien retuitea o da una opinión, a veces lo hacemos a la ligera. Hay que estar muy conscientes que estamos en momentos muy enfermos y de estos provocadores. Créanme que si se hacen manifestaciones en contra de esto, donde no toleremos esto, no va a ser tan fácil. Y que se den cuenta que nos damos cuenta de sus motivos, si es que los hubiese, ¿no? Y que demos tiempo. Cuando se da tiempo y hay resistencia, queridos amigos, pueden pasar cosas positivas. Ojalá así suceda y ojalá estemos lo suficientemente avesados para darnos cuenta que es muy delicado lo que está pasando, no creer en lo que nos digan a primera instancia y que hay escenarios que se arman. Jorge. Y como tú lo has dicho, Celeste, retomo una inquietud tuya, la de los cascos azules mexicanos, donde puede correr sangre mexicana en aras de las ambiciones de estos pocos, ¿no? Exactamente, con esto es con lo que vamos a regresar. Comentábamos en el corte anterior esto precisamente, queridos amigos, porque ya hay participación de cascos azules mexicanos. ¿Cuándo esto se iba a ver antes con estos principios de no intervención, la doctrina Estrada, ese México que daba orgullo y que sentaba precedentes, que era tomado en cuenta? Y no ahora como nos han vuelto en una especie de ya ni de patio trasero, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la sangre de los mexicanos? Irá a ser utilizada para este escenario perverso. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, desde el Club de Periodistas de México, desde ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, el Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Charlamos con el doctor Raúl Villegas Dávalos, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora, y retomamos con este tema tan delicado, queridos amigos, pero tan importante y en el cual somos nosotros una parte actora. En esta parte de creer, no creer, como si fuera un dogma, no se trata de creer o no creer, esto no es un dogma, es de pruebas, es de análisis, y es que más que nunca estamos obligados a ello. Vamos a posicionar, a irnos geográficamente a lo que es México. Hablando de México, orgulloso México durante años, la política exterior mexicana. Podíamos estar en la nacional, no también, que era esto, es infinitamente mejor que ahora porque había un crecimiento, ¿no? Económico y de muy diferentes maneras. Pero bueno, sin embargo, al menos, por ejemplo, la política mexicana era reconocidísima a nivel internacional. El México tenía un peso, el voto de México era un voto de calidad. Entonces, vamos a compartir con ustedes un comunicado que circuló el día de ayer precisamente sobre este asunto. El comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores dice: México condena lanzamiento de misiles hacia Arabia Saudita, esto por otra circunstancia que también vamos a amarrarla porque nos damos cuenta que son diferentes escenarios, pero son los mismos socios. Recordemos que Arabia Saudita, que Qatar, por la línea, digamos, de Gran Bretaña, precisamente de Francia, y básicamente hubo una pugna entre Arabia Saudita y Qatar, pero posteriormente pues tienen filias, ¿no? Y recordemos también cómo manipulan la parte religiosa de la parte sunita, ¿no?
Hay muchas cosas que hay que compartir, pero finalmente nos damos cuenta cómo es este doble rasero y cómo hacerle la tarea o bajar la cabeza ante circunstancias que son totalmente ajenas. ¿Qué necesidad, digo yo? Pero voy a leer el comunicado. Aquí México da su punto de vista, dice: México condena el lanzamiento de misiles hacia Arabia Saudita. El gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condena el lanzamiento de misiles balísticos dirigidos contra Riad, capital del Reino de Arabia Saudita, y otras 3 ciudades sauditas, el 25 de marzo de 2018. México reitera su rechazo a cualquier acto de violencia dirigido a la población civil, así como su condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. En este escenario, México hace un llamado para que se reanuden las negociaciones para una transición política en Yemen, con base en las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, así como para el cese de ataques en contra del Reino de Arabia Saudita, al tiempo de la bienvenida al recién designado enviado especial para Yemen de violencia dirigido a la población civil. ¿Cuándo México se manifestó en contra del ataque al pueblo sirio, al pueblo iraquí, a tantos otros? ¿Cuánto lo hizo? Nos damos cuenta que son cuestiones de maquillaje, perdón, al menos es mi punto de vista, puede estar equivocada, pero desgraciadamente creo que no. Por otra parte, aquí dicen que en este escenario México hace un llamado a que se reanuden negociaciones para una transición política. ¿Qué nos andamos metiendo y pidiendo que haya una transición política en Yemen o en donde sea? En Venezuela. En Venezuela, exactamente. ¿Qué necesidad tenemos? A ver, que nos vengan a decir, ¿por qué no nos vienen a decir aquí en México, cuando ha sido calificado como un estado fallido, que esto suceda? ¿Por qué no más una intervención? Esto es un juego muy delicado. Hay que callarse la boca porque estamos creyendo que servimos otros intereses, pero no nos damos cuenta que estamos siendo utilizados por los mismos. Recordemos que todos estos medios y organismos internacionales ponen a entes corruptos o con proclividad a ello, y si no fuera así, pues sacan o inventan o crean escenarios y quitan y ponen y mueven. México se mantenía independientemente en ese sentido y por eso tenía una fortaleza internacional. No podemos tener muy fuertes teniendo a Estados Unidos de vecinos. Debemos de ser muy inteligentes para manejar las cosas. Y aquí nosotros estamos haciendo recomendaciones que además, ¿quién le toma en cuenta a México? ¿Con qué solvencia moral, desgraciadamente, se puede hablar, no? ¿Qué más quisiéramos que tener solvencia moral en este tenor y en todos los demás? Con un país fuerte, con un país rico como México, con litorales, con recursos que hemos entregado, ¿De qué se trata esto, no? Y por otra parte, aquí dicen que con base a resoluciones adoptadas el Consejo de Seguridad de la ONU, que no se nos olvide que muchas de las cuestiones que estamos viviendo se fueron creando y enfilando a un gobierno mundial. Ahora resulta que tenemos que ir a que se juzgue a la ONU. Entonces es un gobierno mundial. Y a ver ahorita qué pasa con todo este quiebre del que estaba hablando el doctor Raúl Villegas y el maestro Jorge Santa Cruz. Así como cese de ataques contra el Reino de Arabia Saudita. No, pues ¿quién se queja de los atropellos y las faltas a los derechos humanos en los demás países? ¿Por qué nos metemos en unas cosas sí y en otras no? Mejor es abstenerse, ¿no? Ahora, sí estamos por supuesto de acuerdo en que todo acto de violencia se condene, contra quien sea, porque si no lo condenamos contra uno, no tendremos la facultad ética de condenarlo contra el otro. Aquí lo que pasa es que hay un doble rasero, al menos tenemos perdida la información nosotros tres, ojalá la hubiera y ojalá estuviésemos equivocados. Aquí por otra parte se da la bienvenida a un designado especial para Yemen por parte del secretario general de la ONU. Ay, amigos queridos, estamos en el país, en el mundo de lo absurdo. Así es. Yo les pregunto a ustedes si hay una lógica en esto. Hay que estar alerta y hay que estar atentos. Perdón por lo que comparto, en el sentido que a lo mejor
pongo en evidencia, y yo creo que así debe de ser. Hay gente que dice que uno no hay que manifestar lo que uno piensa, pero cuando estás viendo una injusticia, yo creo que es obligación ética el decir lo que uno piensa, independientemente de que pueda uno estar equivocado. Créanlo que aquí no cabe la mentira, porque no hay nada deliberado. Ojalá estuviésemos equivocados, pero desgraciadamente, pues al parecer, pues no. ¿Qué nos comparte, doctor? Yo creo que esto que usted comenta es bastante ilustrativo. Por lo pronto, la ONU ha considerado, organismos humanitarios de la ONU, ACNUR, que la tragedia que en este momento se vive en Yemen es una tragedia de magnitudes gigantescas y es un verdadero drama mundial. Es una vergüenza para la humanidad el darnos cuenta de lo que está sucediendo en este país como consecuencia del bloqueo comercial y bloqueo territorial que ha ejercido Arabia Saudita sobre Yemen del Sur, de tal manera que no pueden entrar alimentos que han enviado organismos humanitarios internacionales, la Cruz Roja, ACNUR, etcétera, no tienen la posibilidad de entrar ni alimentos, ni agua, ni medicamentos, y el pueblo se está muriendo y tiene semanas de estar presente este bloqueo. La gente muere literalmente por cientos de miles, y sin embargo ahí la ONU no ha hecho una condena al país que está bloqueando, y sí ahora dice que de Yemen lanzaron un cohete que puso en riesgo a la capital del reino saudí, cuando que ni siquiera, no sabemos si existió ese misil, o dicen que fue eliminado en el aire, ni siquiera lo vimos, no hay evidencia. Y por otra parte, queridos amigos, que no se nos olvide esto de los organismos humanitarios. Recordemos que parte de las mentiras en varios países la han tenido organismos humanitarios, como por ejemplo Médicos Sin Fronteras y otros más, que utilizan, que hacen alguna labor humanitaria. Por cierto, estos han sido juzgados y señalados por abusos sexuales contra grupos y poblaciones, tanto de niños y de grupos vulnerables que dicen atender. Pero bueno, más allá de estos organismos humanitarios que los utilizan haciendo algunas labores buenas, para después justificar lo injustificable. No estoy diciendo que todos, pero hay un buen número de organismos, de organizaciones así, financiadas y dirigidas por estos propios intereses. Jorge, querido. Sí, que se acercan con toda desfachatez a un Ricardo Anaya, por ejemplo, ¿no? Lo acaban de hacer. Pues, ahí salieron los bochitos. Pues aquí, queridos amigos, hay que estar alerta. Yo creo que ya hemos tenido un escenario lo suficientemente amplio, pero es repetitivo, es insistente y es machacón todo lo que nos dicen en los medios, lo que sucede, y realmente es un mundo complejo. Hay que ser muy responsables y entender que nosotros, aunque digamos estoy yo solito, no voy a llegar a tantos, o a lo mejor llego a 20, a 10, no importa, somos nosotros mismos. Es la ética, es el análisis y el no permitir que se nos robe nuestro derecho a pensar, porque ese es el gran riesgo, y eso es también parte de la estrategia. Le tienen miedo al pensamiento, y eso es lo que hay que blindar. Hay que blindarlo, hay que informarnos plural, informarnos diverso, escuchar, no enojarnos, analizar lo que dice el otro, por qué lo dice, y todo nos va a proporcionar información. Del mismo modo, califiquemos a los medios, veamos qué dicen, por qué lo dicen, qué instrumentos habrá detrás, y mientras tanto nosotros como ciudadanos nos vamos fortaleciéndonos y haciendo músculo de análisis y de entendimiento. Gracias, doctor querido, gracias doctor, un privilegio. Doctor Raúl Villegas Dávalos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, maestro Jorge Santa Cruz, un privilegio. Gracias, Morrison, productor tan querido, por todo tu apoyo. Gracias, Jonathan, y por supuesto, gracias a Don Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano,
don Milton Partida. ya dije a Milton Partida, Víctor Melara. Víctor Melara, El David ingeniero David Hernández Hernández. y a todos nuestros compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, un beso tronadísimo. Nos escuchamos y nos vemos mañana.